Dios los bendiga, hermanos. Hoy vamos a estar hablando de las epístolas de la prisión. Hemos estado viendo varias partes de las escrituras. Iniciamos viendo los evangelios, los hechos, y hemos estado viendo todas las epístolas de Pablo. Llegamos a las epístolas de la prisión. ¿Cuáles son las epístolas de la prisión? Bueno, aquellas que, aquellas cuatro que Pablo escribió estando en la cárcel. Son cuatro en particular que son Filemón, Efesios, Colosenses y Filipenses. ¿Verdad? Son esas cuatro las que conocemos como las epístolas de la prisión. Probablemente fueron escritas simultáneamente, no vamos a creer que una fue escrita primero que la otra, ¿no? Es muy probable que todas fueron escritas en ese periodo donde Pablo estaba en prisión en Roma. Recordemos que Hechos de los Apóstoles termina con Pablo estando en prisión, precisamente en Roma. Entonces, es en ese periodo de tiempo cuando fueron escritas estas cuatro cartas, y que es aproximadamente entre el 60 y 61 después de Cristo. Recordemos que hemos estado viendo las cartas de Pablo eh, tal y como aparecen en la escritura, pero recordemos que las cartas de Pablo no están acomodadas en orden cronológico en el Nuevo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento las cartas están acomodadas por extensión, de la más grande a la más pequeña. Por eso empieza con Romanos, que tiene 16 capítulos, y termina con Filemón, que es el que tiene solo un capítulo. Ahora, aquí repasemos el orden cronológico. La primera carta de Pablo que escribió fue Gálatas, luego escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses, luego escribió Primera y Segunda de Corintios, luego Romanos. Vienen las cuatro cartas de la prisión, que serían Filemón, Efesios, Colosenses y Filipenses. Y por último escribe las cartas a Timoteo y Tito, que conocemos como las epístolas pastorales. Ok. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas epístolas de la prisión. Vamos a empezar con Efesios. Lo primero, vamos a leer unos textos breves en cada una de las epístolas para que vean que la misma epístola muestra evidencia de que fue escrita desde la prisión. Por ejemplo, en Efesios dice en el versículo 3:1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Luego dice en el 4:1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Luego en Efesios 6:20: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. O sea, cada una de estas epístolas sabemos que fue escrita estando Pablo en la cárcel, precisamente porque ellas nos muestran en el mismo desarrollo, en el mismo cuerpo del texto bíblico, evidencia de que fue escrita desde una cárcel, desde una prisión. Ahora, hablemos en primer lugar del destinatario de Efesios. Básicamente, la iglesia estaba en una ciudad que se llamaba Éfeso. Éfeso es importante porque era un centro político y comercial de adoración a la diosa Diana. Si recuerdan el pasaje en Efesios, de hecho, se habla de cómo Pablo tuvo que enfrentarse a esto, ¿verdad? En los Efesios, que ellos decían grandes Diana de los Efesios, también conocida como la diosa Artemisa. Y en general, Éfeso era un lugar donde había mucha adoración pagana, tanto al emperador como había mucho ocultismo, mucho adoración a demonios, este tipo de cosas, ¿verdad? Mucha creencia en la brujería,
en este tipo de cosas, muy evidente. Evidentemente la carta está clara que la escribió Pablo y que la dirigió a los Efesios, eso podemos verlo en versículo 1 de la epístola, ¿verdad? Que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hablemos un poquito de los temas de Efesios. Estamos dando un panorama general a cada una de las cuatro epístolas de la prisión. Entonces, hablando un poquito de Efesios, aunque los escritores no se ponen de acuerdo cuál era el tema de los Efesios, vamos a decir que resaltan dos grandes temas. Uno es la iglesia. De hecho, la epístola a los Efesios usa la palabra iglesia en sentido universal y no tanto como una iglesia local. Está hablando de la iglesia muchas veces como cuerpo de Cristo, como el templo o edificio de Dios, como la esposa de Cristo, y eso podemos verlo en varios textos. Voy a mencionar así brevemente algunas frases que se ven en el libro de los Efesios. Dice, hablando de Jesús, dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Luego eso está en el Efesios 1:22. Luego en Efesios 2:21 dice, todo el edificio bien coordinado y está refiriéndose a la iglesia. Otro texto más, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El 5:23, que es precisamente en el texto donde compara a la iglesia con eh, una esposa, ¿verdad? Y que se nos dice a los maridos que tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo a su iglesia. Por otra parte, el segundo tema delante en la epístola de los Efesios habla, en general, tiene una serie de lenguaje de poder, que lo que hace es que nos muestra el señorío de Cristo sobre aquellos que adoran otros dioses, ya sea Diana de los Efesios, o que adoran al emperador, que en el tiempo de Pablo se considera, bueno, en el tiempo de Cristo también se consideraba al emperador como un dios más, o aquellos que seguían el ocultismo. Hay varios pasajes en Efesios que nos hablan de esta idea donde se nos muestra que el poder de Dios es mayor que cualquier otro poder que hay en los principados, en las potestades y que hay en diversas formas. Vamos a mencionar solamente este que está en Efesios 1, del 19 al 21. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre el nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Igual otros textos nos hablan, ¿verdad? De esa de Cristo o del poder de Dios por encima de principados, de las potestades, y eso tal vez se puede ver más claramente también en el último texto, que es el, el del capítulo 6 10 al 17 donde nos está hablando de la armadura de Dios, porque sabemos que al fin y al cabo, aunque hay deidades, aunque hay ocultismo, aunque hay culto a ídolos, la verdadera lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el enemigo que está eh, ahí, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Que nuestra lucha es contra él, más que contra las personas o contra la cultura, el verdadero enemigo, ¿verdad? Del cristiano es Satanás. Por otra parte, el versículo clave de Efesios, hay mucha duda de cuál es el versículo clave, pero a través del tiempo se ha resaltado particularmente este versículo que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, que es Efesios 2 8 y 9, ¿verdad? Que es uno de los grandes textos, ¿verdad? Que nos de que la salvación es por gracia, por medio de la fe. De hecho, la salvación no es por fe,
He escuchado a muchos decir que la salvación se obtiene por fe. No se obtiene por fe, se obtiene por gracia, por medio de la fe. O sea, es tan importante la gracia como haber tenido la fe salvadora, porque es un regalo de gracia, es un don de Dios, y que la salvación no es por obra, no es por lo que hagamos, sino que por la gracia de Él, porque Él nos lo ha regalado, porque Él nos permitió tener la fe para reconocerlo a Él como Señor, y así ninguno de nosotros puede gloriarse o ser arrogante, darse a sí mismo, porque simplemente es por gracia, es un regalo de Dios que no merecíamos, no por algo que nosotros hagamos, que creamos que nosotros merecemos la salvación. Una segunda epístola de la prisión sería la epístola a los Filipenses. Nuevamente, lo que estamos haciendo es haciendo un panorama de las cuatro epístolas de la prisión para que usted tenga claro a la hora de leer cada uno de estos libros de la Biblia, más o menos el contexto general de la epístola. Porque al usted conocer mejor el contexto general de la epístola, puede estudiar mejor las escrituras y en general entender mejor el mensaje que Dios nos quiere transmitir a nosotros como creyentes. Hablemos primero, como hicimos con Efesios, acerca de la evidencia de que fue escrita desde la prisión. Dice Filipenses 1:7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y a mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y vean que hizo rayar la palabra prisiones. Dice, en mis prisiones. Luego dice otro versículo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, en el 1:13. Hay como dos menciones más, no quise poner todas, de que Pablo está en la cárcel a la hora de escribir la carta a los filipenses y que está en la cárcel en Roma. De hecho, vean ahí la palabra pretorio que nos señala de que él está en ese momento en Roma. Ahora, ¿cuál es el destinatario de la carta a los filipenses? La iglesia de Filipos, que de hecho es la primera iglesia que Pablo estableció en Europa. O sea, entre sus viajes misioneros, l- la primera vez que pisó eh, suelo europeo fue en Filipos. De hecho, es una de las epístolas más pastorales, o más personales, más bien, de las que él escribió a las diferentes iglesias, ¿verdad? En aquellas donde el destinatario es una iglesia. Dice el versículo 1 de Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Bien, ahí vemos que no hay duda de que fue Pablo, en compañía de Timoteo, quien escribió la epístola a los filipenses para la iglesia de Filipos. El principal tema de de la epístola a los filipenses es el evangelio y el gozo. Usted va a ver cómo se repiten esos dos temas a lo largo de toda la epístola. Él habla mucho del gozo. En particular, él busca agradecerles porque recibió un regalo de parte de los filipenses. Vean ahí en el versículo 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí en medio de sus viajes misioneros, él está, o más bien, en medio de la cárcel, él está muy agradecido por haber recibido, ¿verdad? Esa ofrenda, ese regalo que recibió de de parte de la iglesia de Filipos, que es importante, ¿verdad? De hecho, se necesitaba
siempre uno necesita dinero para poder vivir y necesita cosas para poder vivir. Entonces, Pablo está sumamente agradecido por ellos. Entonces, al mismo tiempo, les habla del Evangelio, les habla del gozo, eh, y en general habla de Cristo. De hecho, hay un hermoso pasaje cristológico acerca de la humillación y exaltación de Cristo, que está en Filipenses 2 5 al 11. En particular, tanto en Filipenses como en Colosenses, como vamos a ver más adelante, hay un par de pasajes cristológicos bastante emblemáticos, que vale la pena rescatar. Tienen una forma poética y son muy hermosos y que se destacan en estas dos epístolas. Dice el primero: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, realmente son hermosos estos pasajes, acerca de Cristo. Con eso me refiero a pasajes cristológicos, porque nos hablan acerca de Cristo. En este en particular habla de cómo Él se humilló y cómo Dios luego le exaltó. Por otra parte, el versículo clave de Filipenses es Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Recordemos que uno de los temas más importantes de la epístola precisamente es el gozo del cristiano, que vive el Evangelio. Vamos a pasar a la siguiente epístola, que sería Colosenses. Esta sería la tercera epístola que Pablo escribió desde la prisión. Como hemos hecho con las anteriores, podemos ver evidencia en la misma escritura, eh, de que fue escrita desde la prisión. Voy a citar brevemente estos dos pasajes donde podemos ver que él estaba en la cárcel. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ese es Colosenses 4:3. Luego, en el siguiente texto, en el 4:10, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Básicamente Pablo está afirmando que él está en la prisión, que está junto con Aristarco, que está acompañándolo en la prisión, y que también con él en ese momento está Juan Marcos, el que era sobrino de Bernabé y acompañó a Pablo en el primer viaje misionero, está ahí con él. Y bueno, eh, parece que Juan Marcos sí puede salir de la prisión. Ahora, ¿cuál es el destinatario de la epístola a los colosenses? Bueno, es la iglesia de Colosas. Realmente Pablo nunca estuvo en la iglesia de Colosas, pero estaba a 150 kilómetros de Éfeso. Parece que él conocía a muchas de las personas de la iglesia de Colosas. Muy probablemente era que ellos habían viajado desde Colosas hasta la ciudad de Éfeso, porque realmente no estaban tan lejos una ciudad de otra. Era posible llegar y hacer este tipo de viajes. Eh, Vamos a leer el versículo 1 y 2 de la epístola a los Colosenses. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de Colosenses era combatir una variante de gnosticismo, que gnosticismo es una falsa doctrina, que en general se le conoce como la herejía colosense.
tenía ciertas características, ¿verdad? Eh, Se hablaba de que eran ascetas, o sea, que se apartaban de ciertas cosas, que adoraban a los ángeles, que se abstenían de ciertos alimentos y bebidas y de observar eh, ciertas fiestas. Vamos a leer el texto, eso está en Colosenses 2 del 16 al 23 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, básicamente Pablo les está diciendo que nadie les diga qué tienen que comer o beber o cuál es fiesta guardar o no guardar, porque la verdad es que lo que tenemos es sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? Y que se cumplen en Cristo. Por otra parte, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Parecía que esta herejía que estaba combatiendo precisamente tenían un culto a los ángeles. Dice, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, realmente, ¿qué sabemos nosotros de los ángeles? Muy poquito, solo lo que nos revela la escritura. ¿Qué es lo que pasaba? Este tipo de herejes hablaban un montón de cosas de los ángeles. Es como hoy en día, ¿verdad? Que hay un montón de creencias paganas de los ángeles. O sea, sí sabemos que hay cosas bíblicas de los ángeles. Es bíblico decir que hay ángeles. Es bíblico decir que muchas veces son mensajeros de Dios. Es bíblico decir que muchas veces están siendo de protección. Pero cosas como decir que los ángeles tienen cierto nombre, o decir que cada uno tiene un ángel de la guarda asignado. Eso no lo dice la escritura, o sea, eso es antiescritural. Entonces, igual en ese tiempo había muchas cosas donde hablaban cosas de los ángeles que no estaban en la escritura y al mismo tiempo ellos no solo hablaban, sino que le ofrecían culto a los ángeles. Pues sabemos que lo único que hay que ofrecer culto es a Dios. Por otra parte, el versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, realmente solo unidos a Cristo es que el cuerpo de Cristo puede crecer. Luego dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos como tales como no manejes, ni gustes, ni a un toque. O sea, es un tipo de guardarse de ciertas cosas que en el fondo son solo mandamientos de hombres, como lo dice en el texto, en conformidad, dice el versículo 22, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad de cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Vean que esa palabra sabiduría, por eso es que mucha gente cree que es una variante del gnosticismo en el sentido de que los gnósticos pensaban que había que alcanzar una sabiduría que era solo para los iluminados, un conocimiento que era solo para algunos, eh, a través de estas cosas. Bueno, y dice el texto, reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Por otra parte, Colosenses también tiene uno de los pasajes cristológicos, como les dije, más emblemáticos. Vamos a leerlo. Es un pasaje precioso que nos habla de Cristo, por eso es un pasaje cristológico. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cada una de estas frases tan poéticas, estos textos tan poéticos, nos hablan acerca de Cristo y nos hablan muchísimo acerca de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Que Él es el primogénito de los muertos, o sea, el primero,
en resucitar, que Él tiene preeminencia, que en Él habita toda la plenitud, que por medio de Él se reconcilian todas las cosas, que Él hace la paz mediante la sangre en la cruz, que Él es la imagen visible del Dios invisible, etcétera. Habla un montón de cositas acerca de Cristo, que de hecho podríamos tomar todo un estudio, aún varios estudios, solo para hablar de este pasaje tan precioso que hay en Colosenses. Por último, vamos a hablar de la última epístola, que es Filemón. Esta va a ser más breve porque es una carta muy pequeña. De hecho, es una de las pocas cartas de la Biblia que solo tiene un capítulo. De hecho, en el Nuevo Testamento, solamente Filemón, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas son los cuatro libros de la Biblia que tienen solo un capítulo. Básicamente, voy a leer ese texto, que es Filemón 1:1. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Número uno, la escribe Pablo. No hay ningún, sin lugar a dudas que la escribió Pablo. Luego, vean ahí, prisionero de Jesucristo. Ahí está la evidencia de que Pablo estaba en prisión. Y la carta va dirigida al hermano Filemón. ¿Quién era Filemón? Era un creyente de Colosas. Por eso se cree que al mismo tiempo que llegó la carta a los colosenses, también iba la carta a Filemón. Porque Filemón vivía en Colosas. Y básicamente era un creyente que tenía cultos en su casa. Entonces, esto es una carta que más que teológica es personal. Aunque sí habla del perdón, habla de la reconciliación, habla de la redención. Tema principal es el perdón y básicamente fue escrita por Pablo para interceder por Onésimo, que era un esclavo de Filemón. Básicamente Pablo estaba en Roma y ahí en Roma probablemente Onésimo, que por alguna razón había huido desde Colosas, decidió, bueno, voy a irme a la ciudad que tiene más gente. ¿Dónde me voy? Es como si hoy en día alguien quisiera desaparecer, entonces se va a Nueva York. Él dijo, me voy a Roma. Y ahí en Roma conoce a Pablo. En la prisión en Roma conoce a Pablo. Entonces, ahí se convierte y, y Pablo escribe esta carta a Filemón, que era su amo, para pedirle que por favor perdonara a Onésimo y lo recibiera nuevamente. Vean el texto, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Eso está en Filemón 1:10 al 12. Es muy interesante porque la palabra onésimo significa útil. Y vean que en el texto él dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquel esclavo que se llamaba Onésimo, que el significado de su nombre era útil, para Filemón fue inútil, pero ahora Pablo le dice, ahora es útil, tanto para mí como puede ser útil para ti. El versículo precisamente clave de Filemón está en los versículos 17 y 18. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo a mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Una historia acerca de el perdón, la reconciliación, que sí son principios bíblicos. También habla de la esclavitud. Hay toda una pregunta sobre ese tema, pero es un tema que se nos va a salir de las manos en este estudio, que lo único que pretende es dar un panorama a las epístolas de prisión. Tal vez en algún momento
valdría la pena hacer un estudio completo de la epístola a Filemón, que es solamente un pasaje, e ir viendo texto por texto durante varios estudios. Terminemos, que ya se me va haciendo. Conclusión. Número uno, vemos el tono pastoral de Pablo aún estando en prisión. O sea, él, estando en prisión, aún escribe estas cuatro cartas, preocupado por estas iglesias, preocupado por estas personas, aconsejándoles, guiándoles, enseñándoles cómo lo debe hacer todo pastor. Estas epístolas nos dejan diversas enseñanzas que podemos aplicar a la iglesia de hoy. En particular es importante cómo estas epístolas tienen de los pasajes cristológicos o que nos hablan acerca de Cristo más hermosos del Nuevo Testamento. Entonces, a la hora cuando usted se presente y esté leyendo la Biblia, esté leyendo sus pasajes, entonces, si usted toma en cuenta estos datos que hemos aprendido en este estudio, usted va a aprender más de lo que quería enseñar esa epístola a la iglesia de hoy. Y con esto terminamos, hermanos. Espero que este estudio sobre las epístolas de la prisión les haya sido de bendición. Dios me los bendiga.